Estimados estudiantes de cuarto grado de secundaria, empezamos con fuerza la semana 22, desarrollando la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Vamos a movilizar estas capacidades. Modela objetos con formas geométricas, comunica su comprensión, usa estrategias y procedimientos, argumenta afirmaciones. Y nuestro propósito para esta semana es describir las transformaciones de objetos mediante la combinación de traslaciones, rotaciones, reflexiones y ampliaciones con material concreto en situaciones reales. Estamos en el área de matemática. Ahora pasamos a nuestra primera situación problemática. Alejandra lleva un curso online de tejido y está diseñando un posavasos con material en desuso, como la mostrada. ¿Qué transformaciones geométricas observas? Bien, vamos a utilizar los 4 pasos de Polya para poder resolver esta situación problemática número 1. Primer paso. Comprendemos el problema. ¿Qué figura geométrica observas? Bueno, podemos ver por ejemplo, aquí observamos un cuadrilátero de acuerdo al número de sus lados. Por acá observamos un hexágono. Y por este otro lado, un octógono. Claro que aquí también hay otro hexágono que parece regular, ¿no? Parece regular. Sus lados son iguales, ¿sí? Y hay varios niveles, ¿no? De donde estas figuras se van ordenando de acuerdo a una posición. A ver, vamos a ver qué figuras tenemos. Tenemos cuadriláteros también, ¿sí? Tenemos cuadriláteros. Acá está el cuadrilátero. Tenemos hexágonos. Aquí hay un hexágono regular. Aquí hay un hexágono irregular. Tenemos octógonos irregulares, ¿sí? Segunda pregunta, a ver, ¿cómo están organizadas las figuras geométricas en el mandala? Claro, porque este es un mandala, ¿no? Entonces, las figuras están ordenadas por niveles, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un primer nivel, aquí un segundo nivel, por acá un tercer nivel y así. Y también hay una secuencia, ¿no? Una secuencia. Por ejemplo, acá se ve la figura que se repite en forma, digamos, anti o horaria, dependiendo de dónde quieres partir, ¿no? Cuál es tu punto de referencia o punto inicial. A ver, veamos. ¿Qué transformaciones conoces? Bueno, conocemos las transformaciones como la traslación, ¿no? La traslación, la simetría, la rotación. Y las figuras están organizadas por niveles que se repiten bajo una regularidad, ¿no? Se van repitiendo, mira, por ejemplo, esto se repite, aquí también lo mismo, y este hexágono también se va repitiendo, ¿no? Va como cambiando de posición. Y hay una secuencia, ¿no? En las figuras. Veamos a ver el siguiente paso de Polya. Diseñamos un plan. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar las figuras geométricas del mandala. Luego identificamos las figuras que solo cambian de posición. Esas son las figuras que van a utilizar la transformación llamado traslación. También identificamos las figuras que se mueven respecto a un punto. Esas figuras están realizando una transformación llamado simetría central. Y otras figuras que han cambiado de posición según un ángulo y un punto de giro. Esas figuras van a desarrollar lo que se llama la rotación. También vamos a buscar las figuras que se reflejan bajo un eje o espejo. Esas figuras
van a utilizar la transformación de reflexión o simetría axial. Bien, siguiente paso de Polya, ejecutamos el plan. A ver, por el lado izquierdo tenemos aquí el mandala. Primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar un eje en el mandala. Para darnos cuenta, un eje, digamos, vertical. Ahí está la línea roja, es el eje. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que al trazarla, se forma figuras simétricas. Podemos ver varias, ¿no? Por ejemplo, esta figura formada por 3 hexágonos se repite también en el lado izquierdo. Entonces, están a la misma distancia, ¿no? Se te puede dar cuenta. Entonces, ahí hay una transformación geométrica, ¿sí? Ahora, aparte de esa transformación geométrica, también observamos, por ejemplo, movimientos, ¿no? Por ejemplo, este cuadrilátero se está moviendo, ¿no? Se está moviendo. Hay una regularidad, hay un patrón, ¿no? Que hace que se esté moviendo cierta distancia. ¿De acuerdo? Entonces, también vemos que nuestro hexágono se mueve, mira. Si tomamos como referencia este primer hexágono, se está moviendo, ¿ves? Hacia afuera, ¿no? Si nos ubicamos en este punto O, entonces el hexágono se está moviendo hacia afuera. ¿Te das cuenta? Entonces, hay varias transformaciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la simetría axial. Claro, ¿por qué? Al trazar esta línea, llamado línea o eje de simetría, vemos que hay varias figuras simétricas, como ya lo dijimos, ¿no? Estos 3 hexágonos también aquí se reflejan, ¿no? Como una especie de espejo funciona esta línea roja. Entonces hay simetría, pues, ¿no? Entre estas 3 figuras que se repiten, ¿no? Al lado izquierdo. Están a la misma distancia, cada uno de los hexágonos. Luego, hay otras transformaciones geométricas, como por ejemplo, si ubicamos acá el punto M, observa acá el punto M, entonces, ¿qué transformación geométrica ha desarrollado esta figura donde está el punto M, al moverse hacia el punto N? Entonces, ¿qué transformación geométrica está desarrollando? Como se ha movido, digamos, bajo una dirección, ¿no? Se ha desplazado, ha cambiado de posición, entonces ahí se ha producido lo que se llama la traslación. Se ha trasladado la figura, esta figura, el hexágono del punto M al punto N, ¿de acuerdo? Entonces ahí será pues traslación. Muy bien. Ahora, ¿qué transformación se realiza cuando esta figura que está ubicada en el punto A se mueve hacia el punto B? ¿Qué transformación se está realizando? A ver, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar otro eje, un eje horizontal. Ahí está la línea de color morado. Entonces, hágase cuenta que hemos dividido nuestro mandala en 4 cuadrantes, ¿no? Cada cuadrante, usted sabe por conocimiento previo que mide cada cuadrante 90 grados. Entonces, si te das cuenta, mira, este punto A que está ubicado en el centro de estos 3 hexágonos se ha desplazado hacia esta ubicación. Entonces, para saber qué ángulo se ha movido, porque se ha desarrollado un ángulo de movimiento, ¿sí? Respecto al punto O. Este es el punto de giro. Y al moverse al punto B ha desarrollado un ángulo de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ángulo aproximadamente se ha movido, ha girado? Entonces podemos hacer lo siguiente, mira. Hasta acá hay una parte, hasta acá 2 partes y hasta acá 3 partes. Entonces, este cuadrante ha quedado dividido en 3 partes, aproximadamente iguales. Entonces, ¿qué ángulo
Si está ubicado aquí, el punto A, respecto al punto O, ¿qué ángulo ha girado para luego estar en el punto B? A ver. Si el cuadrante ha sido dividido en 3 partes, entonces cada parte mide 30 grados aproximadamente. Entonces, se ha movido el punto A, ¿cuánto? Una parte, ¿sí o no? Una parte de las 3. Entonces se ha movido 30 grados. Pues 30 grados. O sea, ha girado. Entonces esa transformación geométrica se llama rotación. Rotación de 30 grados. Muy bien. Vamos a la siguiente parte usando el método de Polya. Reflexión. Vamos a reflexionar, a ver, con estas dos preguntas. Primero, ¿en qué situaciones de la vida real, observas transformaciones geométricas? Yo sé que hay muchas. A ver, por ejemplo, cuando una persona está subiendo por una escalera mecánica, te das cuenta que tú te estás moviendo de un punto hacia otro, te estás desplazando. Eso es la transformación geométrica llamado traslación, ¿sí? Bajo una dirección, bajo un vector. También cuando estás mirando una mariposa, imaginariamente tú puedes trazarle una línea por la cabeza de la mariposa que divida al ala en dos partes iguales. Entonces te puedes dar cuenta que ahí hay una simetría. También cuando nos vemos en el espejo, lo que hacemos es reflejar nuestra imagen. También ahí hay una transformación geométrica llamado reflexión o simetría axial. Luego, a ver, ¿por qué fue importante trazar el eje de simetría? ¿Por qué? A ver. Claro que sí. Para poder reconocer las simetrías, las traslaciones, reflexiones y rotaciones. Si no, sería un poco difícil reconocer las transformaciones geométricas. A ver, vamos a la explicación, a ver, ¿qué son las traslaciones geométricas o transformaciones geométricas? A ver, primero, ¿qué cosa es la traslación? Permite el desplazamiento en línea recta de la figura, bajo un sentido y dirección del vector. Bien, acá tenemos un triángulo de color rojo y vamos a moverlo bajo una dirección, como indica la flecha, llamado vector. Entonces para eso trazamos de cada vértice líneas entrecortadas para ver dónde va a estar el nuevo triángulo, o sea, su imagen, digamos, su siguiente ubicación. Entonces vamos a trazarle líneas para conservar su forma y tamaño. Entonces lo movemos hacia otra ubicación y ahí tenemos su imagen del triángulo original, ¿no? Se ha movilizado cierta distancia, como indica el vector. A eso se llama traslación. Ahora, ¿qué cosa es una rotación? Es el giro de una figura respecto a un centro llamado centro de giro, o aquí está nuestro centro de giro, y un ángulo llamado ángulo de giro. Bien, entonces tenemos acá, mira, a partir del punto O está ubicado a esta distancia esta figura que se parece a un rayo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a girarlo. A ver. Entonces el ángulo de giro, ahí está, de color rojo, va a girar este ángulo llamado θ. Entonces vamos a dibujar la línea entrecortada de la misma longitud que la anterior. Y entonces nuestra figura se ubicará ahora en otra posición. ¿Qué ha pasado? Ha girado respecto a un punto de giro y un ángulo. Y ahora está ubicado en otra posición. ¿De acuerdo? Eso se llama rotación. A ver, pasemos a explicar ahora la simetría axial. Es un movimiento con respecto a un eje de simetría. Claro, acá tenemos, por ejemplo, los dos ejes, el eje de abscisas, el eje de ordenadas. Y ahí está nuestra figura llamado triángulo. Entonces, queremos hallar
la figura simétrica respecto al eje Y. Entonces lo que vamos a hacer es trazar a partir de cada vértice líneas entrecortadas hacia la derecha, porque estamos haciendo respecto al eje Y. Entonces lo reflejamos, en otras palabras, y nuestro triángulo estará allí a la misma distancia del eje Y, ¿correcto? Ahora, si queremos hacer lo mismo pero con respecto al eje de abscisas, al eje X, repetimos la estrategia, trazamos líneas entrecortadas pero hacia abajo, y luego nuestro triángulo se ubicará de esa manera. Entonces lo que ha hecho nuestro triángulo original es reflejó su imagen respecto al eje Y y también respecto al eje X. Eso se llama simetría axial respecto a un eje de simetría. Ahora, ¿qué cosa es la simetría central o también llamado reflexión? Bien, primero tenemos que tener un punto, ¿sí? Un punto A que va a ser nuestro punto de referencia. Pero ¿qué cosa es la simetría central? Dice que es cuando todas las partes de la figura tienen una parte correspondiente que está a la misma distancia de un punto de referencia, en este caso el punto A, pero en la dirección opuesta. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos nuestro triángulo, vamos a trazarle también líneas hacia el otro lado, pero que pase por el punto A, que es nuestro punto de referencia. Ahí está, de cada vértice estamos trazando líneas. Y ahí tenemos nuestro triángulo reflejado. Muy bien. Hasta ahí espero que hayan entendido, jóvenes. Ojalá les sirva este video para hacer su tarea. Cuídense mucho y nos vemos.